mis niños, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a trabajar con las actividades correspondientes al martes 28 de abril. Vamos a trabajar con el anexo número 8 de matemáticas y vamos a trabajar en español leyendo el artículo de la página 116 a la 119 de tu libro de texto. Y vamos a escribir en el cuaderno una lista de los recursos que este texto está utilizando. El anexo número 8 de matemáticas es este cuadro que está aquí. Es una introducción a lo que es el porcentaje y cómo se obtiene. Más adelantito yo les voy a explicar qué es el porcentaje, aunque yo sé que la mayoría ya lo pudiera saber o tiene una idea de lo que es, pero para obtenerlo se tienen que realizar algunas operaciones matemáticas. Aquí yo les puse dos ejemplos. En el primero se tiene que multiplicar el número de esta columna, que en este caso sería el 349, por 25. Al multiplicarlo vamos a obtener 8725 y después lo vamos a dividir entre 100, dando como resultado 87.25. Y así vamos a hacer todas las operaciones de los números que están aquí y los vamos a dividir entre 100 después. En la otra tabla está el número, el mismo, 349, solo que ahora lo vamos a multiplicar por 0.25 y nos va a dar como resultado 87.25. Vamos a comprobar estas operaciones. 349 por 25 es igual a 8725 entre 100 es igual a 87.25. Y vamos a ver en el otro lado. Es el mismo número, 349 por 0.25. Y vemos que el resultado es 87.25. Una vez que hayas hecho las operaciones, vas a contestar las dos preguntitas que están aquí abajo. La primera dice: observa los resultados de las columnas azules. ¿Cómo son? 87.25 y 87.25. Entonces son iguales. ¿Por qué, si realizaste diferentes operaciones, llegaste al mismo resultado? Esta pregunta yo no la voy a responder porque quiero que ustedes piensen por qué, si son diferentes operaciones, en este lado estoy realizando dos y en este otro solamente una, pero me dieron los mismos resultados. ¿Por qué? Ustedes solitos lo van a pensar, ¿ok? Y cuando ya lo tengan, lo escriben. La actividad de español nos pide que leamos este artículo que se encuentra en el libro de texto y que subrayemos los elementos que contenga. Vamos a comenzar. Energía del viento. Ese es el primer elemento que tiene. ¿Cómo se le llama? Título. Vamos entonces a subrayarlo. Óscar A. Jaramillo Salgado y Marco A. Borjas Díaz. Estos son los autores y es otro elemento. Lo subrayamos también. Existen diversos tipos de plantas o centrales eoloeléctricas, conocidas también como granjas de viento. Se desarrollan ya sea tierra adentro, en superficies planas o en lugares escarpados, muy cerca de la costa e incluso fuera de esta. Consumen muy pequeñas cantidades de agua y no son contaminantes. Introducción.
Aquí estamos viendo un cambio en el tipo de letra, en su tamaño y en su color. Eso significa que es otro elemento, al cual llamamos subtítulo. La utilización de la energía del viento es muy antigua. La historia se remonta al año 3500 antes de nuestra era, cuando los sumerios armaron las primeras embarcaciones de vela. Los egipcios construyeron barcos hace al menos 5000 años para navegar por el Nilo y más tarde por el Mediterráneo. Después, los griegos hicieron máquinas que funcionaban con el viento. Así, desde la antigüedad, este ha sido el motor de las embarcaciones. Algunos historiadores sugieren que hace más de 3000 años la fuerza del viento se empleaba en Egipto, cerca de Alejandría, para la molienda de granos. Burton y colaboradores 2001, Manuel y colaboradores 2002, Howe 2005. Aquí si observamos, esta información está escrita entre paréntesis, porque no es parte propiamente de la información del texto, sino que es información que te dice de dónde los autores del texto obtuvieron esa información. Se les llama referencias o citas bibliográficas. Burton y colaboradores son los autores de un texto que se escribió en el año 2001. Manuel y colaboradores son autores de otro que se escribió en el 2002 y Howe es otro autor que escribió su texto en el año 2005. Sin embargo, la información más fehaciente sobre la utilización de la energía eólica en la molienda apunta a Persia, en la frontera afgana, en el año 640 de nuestra era. Otras fuentes históricas, fechadas unos cuantos años más tarde, muestran que los chinos también utilizaban la energía del viento en ruedas con paletas y eje vertical para irrigar o drenar sus campos de arroz. Aquí tenemos otra referencia, las reconocemos como mencioné por los paréntesis. Subrayamos. En contraste con China y Persia, algunos países de Europa utilizaron molinos de viento, pero de eje horizontal. Los historiadores muestran que tales molinos se empleaban ya en el año 1180 en Normandía. En Europa se desarrollaron básicamente tres tipos de molinos: el de pedestal en el siglo XII, el molino hueco, es decir, sin maquinaria de molienda, para bombeo de agua en el siglo XV, y el molino de torre. Este último se dejó de usar en el siglo XIX. Subrayamos la referencia. Alrededor de 1900, los molinos de viento se utilizaron típicamente para molienda y bombeo de agua. Por primera vez en dicha fecha, el inventor danés Paul Lacour realizó experimentos con molinos de viento típicos de Dinamarca para generar electricidad. Así, la electrificación rural de Dinamarca creó el primer mercado de generación eléctrica a partir del viento, generación eoloeléctrica. Burton y colaboradores 2001, Manuel y colaboradores 2002, Howe 2005. Subrayamos entonces la referencia. Si bien los sistemas de generación eoloeléctrica presentaron un desarrollo importante durante las primeras décadas del siglo XX, la Primera y Segunda Guerras Mundiales dificultaron su crecimiento, y no fue sino hasta la década de los 70, con la primera crisis mundial del petróleo, que se reactivó su expansión. Actualmente, entre las fuentes renovables de energía, la eólica es la de mayor crecimiento. Aquí tenemos otra referencia, Manuel y colaboradores. Desarrollo actual para el aprovechamiento de la energía del viento. Como vimos, cuando cambia el tipo de letra significa que es un subtítulo. Lo vamos a subrayar.
Los primeros aerogeneradores presentaban capacidades de apenas 25 kilowatts hace 25 años y actualmente la gama comercial va típicamente de 750 hasta 2500 kilowatts, 2.5 megawatts. Así, cada turbina de 2 megawatts de capacidad produce más energía eléctrica que 200 de las máquinas que se comercializaban a finales de la década de 1980. En la figura 1 se muestra esquemáticamente la evolución de la capacidad de los aerogeneradores en los últimos 20 años. Manuel y colaboradores 2002. Lo vamos a subrayar. Los principales fabricantes de aerogeneradores son Alemania y Dinamarca, aunque hay mercados emergentes como el indio y el chino, que crecen a ritmo vertiginoso. Dentro de los países con mayor tradición en la generación eoloeléctrica se encuentran Dinamarca y Alemania, y en la última década se suman España y Estados Unidos, un número importante de países, incluidos Italia, Reino Unido, Países Bajos, Japón y Portugal, que han alcanzado ya los 1000 megawatts. Aquí tenemos otra referencia según Wind Energy Statistics, no tiene fecha. En la figura 2 se muestra la capacidad mundial instalada hasta finales del 2008 y sus principales autores. En la figura 2 se muestra la capacidad mundial instalada hasta finales de 2008 y sus principales actores. Esto que está aquí es otro elemento, es una imagen que nos ayuda para comprender cómo va subiendo la capacidad de generación de los aerogeneradores. Y para saber a qué se refiere, aquí en la parte de abajo nos da esa información que se le llama pie de ilustración. Y esta es la otra ilustración que aparece, que son dos gráficas, esta de arriba conocida como gráfica de pastel y esta de aquí de abajo conocida como gráfica de barras. Y en su pie de ilustración nos da la explicación de qué significa. Figura número 2, potencia instalada en el mundo y porcentaje de participación por país, finales de 2008. Generalmente, se considera adecuado que las zonas mar adentro estén a 10 kilómetros o más de tierra firme para el desarrollo eólico. Los aerogeneradores mar adentro son de un tamaño más grande que los de tierra y presentan un mayor rendimiento, ya que la velocidad media del viento es considerablemente más alta, además de que operan durante más horas en el año. Otra referencia la subrayamos también. En la mayoría de los casos, los desarrollos mar adentro son más costosos que los terrestres, puesto que las cimentaciones mar adentro pueden ser más difíciles de construir. Además, la transmisión de la energía generada se realiza a través de cables submarino, que es más costoso que los cables de tierra, sin contar que el ambiente marino incrementa los costos, pues requiere protección anticorrosión y contra la fatiga de los equipos y de la maquinaria. Algunos países como Canadá, Italia, Finlandia, China, Taiwán, Noruega, España, Francia, Reino Unido y Estados Unidos han empezado el desarrollo de centrales eólicas mar adentro. Es de esperar que entre 2012 y 2017 se cuente con una capacidad instalada mundial de alrededor de 10.000 megawatts mar adentro. Aquí tenemos otro subtítulo. El uso de la energía eólica reduce la emisión de gases de efecto invernadero y permite mitigar el calentamiento global por la disminución del dióxido de carbono, CO2. Las centrales eólicas consumen muy pequeñas cantidades de agua y no emiten óxidos de nitrógeno, ozono,
partículas ni otros tipos de sustancias dañinas para el medio ambiente. Además, el uso de suelo de una central es aproximadamente de 1%, por lo que las actividades agropecuarias pueden proseguir su curso sin mayor inconveniente. Tenemos aquí otra referencia, la subrayamos también. Con respecto al impacto visual, las centrales eólicas son visibles a varios kilómetros de distancia y para algunos países existen marcos regulatorios al respecto, con el fin de evitar la contaminación visual, sobre todo en zonas turísticas. La contaminación por ruido es poco significativa, ya que típicamente un aerogenerador de 350 metros de distancia produce el mismo nivel de ruido que una noche en el campo abierto, con el croar de las ranas y el cantar de los grillos, entre 35 y 40 decibeles audibles. ¿Se acuerdan qué son los decibeles? Es la medida que utilizamos para medir el sonido. Claro está que el ruido de la central eoloeléctrica resulta monótono en comparación con una noche de campamento. Burton y colaboradores 2001, Manwell y colaboradores 2002, Howe 2005. Existe la posibilidad de que las centrales eólicas ocasionen efectos sobre las aves. Estos pueden ir desde la modificación de sus patrones de vuelo y de su hábitat hasta las colisiones. Sin embargo, varios estudios han mostrado que las especies de aves van aprendiendo a convivir con los aerogeneradores. Aquí está un argumento. Dice, sin embargo, varios estudios han demostrado, ese es el argumento, cuando dicen de dónde obtienen la información, en qué se basan. Particularmente, las alturas de vuelo de las grandes poblaciones de aves migratorias son tales que exceden por mucho las alturas de los aerogeneradores. Por otra parte, la gran mayoría de las especies locales vuelan a alturas más bien bajas, por lo que no es común que alcancen la altura de barrido de los rotores de los aerogeneradores, especialmente cuando la vegetación es relativamente baja. De cualquier forma, el desarrollo de centrales eoloeléctricas debe ir acompañado de estudios exhaustivos sobre la avifauna, de forma que se establezcan las medidas de prevención y mitigación que sean necesarias para reducir al mínimo posibles efectos adversos. Energía eólica en México. Otro subtítulo. Actualmente, en México ya se han iniciado las aplicaciones comerciales de la generación eoloeléctrica, particularmente con la modalidad de centrales eólicas interconectadas a red, como es el caso de la central eólica La Venta 2 en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Se anticipa que el crecimiento de la capacidad eoloeléctrica que se instalará en los próximos 4 a 5 años será superior a los 2.500 megawatts. La gran mayoría se instalará en la zona eólica del Istmo de Tehuantepec. La figura 3 muestra las centrales eoloeléctricas La Venta 1 con una capacidad de 1.5 megawatts y la central La Venta 2 con capacidad de 83.3 megawatts. Para dicho fin, la Comisión Reguladora de Energía, CRE, ha expedido permisos a varias empresas privadas, mientras que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, ha celebrado acuerdos y compromisos en firme con dichas empresas para el financiamiento y la construcción de una línea de transmisión de electricidad con capacidad de 2.000 megawatts, que permitirá interconectar los proyectos eoloeléctricos a realizarse en el Istmo de Tehuantepec con el Sistema Eléctrico Nacional. Cabe destacar que la Comisión Federal de Electricidad ya ha integrado en su programa, para ampliar la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional, la construcción de proyectos eoloeléctricos con capacidad de generar 500 megawatts en los próximos 5 años. El recurso eólico de México aún no ha sido cuantificado con precisión. Sin embargo,
con base en mediciones de superficie y en algunos mapas eólicos, se sabe que el recurso eólico del país es abundante y que puede superar al de varios países que hoy son líderes en generación eoloeléctrica. Aquí arriba tenemos otros dos elementos, las imágenes de la venta 1 y la venta 2 y el pie de imagen. Diversas fuentes citan cantidades diferentes en relación al potencial eoloeléctrico de México, es decir, la cantidad de potencia eólica en megawatts que podría instalarse, o bien la cantidad de energía eléctrica que podría generarse para contribuir a la demanda de electricidad en todo el país. En realidad, en un momento dado, el potencial eoloeléctrico de cualquier país es una combinación entre el recurso eólico disponible y el aprovechable en términos técnicos, económicos, ambientales y sociales. La experiencia mundial muestra que las proyecciones van cambiando con el tiempo y que están influidas por las curvas de aprendizaje en cada uno de los aspectos mencionados. Lo importante es la relación con el desarrollo eoloeléctrico de cualquier país. Es establecer metas estratégicas y los mecanismos para lograrlas, así como emprender de manera sostenida y con los estudios de planeación necesarios la integración de la generación eoloeléctrica como elemento de diversificación energética para el desarrollo sustentable. El desarrollo de sistemas de generación eléctrica en México debe considerar las principales ventajas que ofrece la generación eoloeléctrica moderna. Estas son: está libre de costos de combustible, pues emplea un recurso natural inagotable. Produce energía limpia, con bajo impacto ambiental, ya que no se presentan emisiones de dióxido de carbono durante su operación. Proporciona un resguardo contra volatilidad del precio de los combustibles. Mejora la independencia energética, ya que evita la importación de combustibles. Es modular y rápida de instalar, con una vida útil de 25 años. Su implementación es compatible con otras fuentes convencionales. Tiene un amplio potencial para fomentar el desarrollo regional y la generación de nuevos empleos. No obstante, el desarrollo comercial de la generación eoloeléctrica en México está iniciando con varias desventajas importantes que impiden, en gran medida, que los mayores beneficios de dicha actividad se queden en el país. Existen grandes retos en el diseño, desarrollo e integración de sistemas, así como en el logro de la fabricación de bienes de capital en el país que conduzcan a la generación de nuevas fuentes de empleo. La nueva ley para el aprovechamiento de las energías renovables y el financiamiento de la transición energética establece los principios rectores que en lo sucesivo deberán aplicarse. Potencialmente, México cuenta con instituciones, académicos, recursos humanos especializados, una base industrial e inversionistas interesados que, actuando conjuntamente, pueden conformar una industria eoloeléctrica propia. Y el último recurso que maneja son las lecturas recomendadas, es decir, otros textos en donde se puede encontrar más información acerca de este tema. Algunos son libros, otros son revistas y también se incluyen páginas de internet. Aquí en la parte de abajo nos muestra de dónde se obtuvo este artículo, que fue la revista Ciencia 61, número 2, abril-junio de 2010, páginas 18 a la 29, obtenido el día 26 de septiembre de 2013 en la página revistaciencia.amc.edu.mx, etc. Ahora que ya leímos todo el artículo, podemos entonces hacer una lista de los recursos que utiliza. Como vimos, tiene título, subtítulos, ilustraciones, pie de ilustración, gráficas, fotografías, referencias textuales o citas textuales y referencias bibliográficas. Esta es la lista de los recursos que ustedes deben anotar.
no van a anotar cuál es el título, no van a anotar subtítulos, no van a hacer, no se refiere a eso. Esto es nada más un recuento para que sepan cuáles son los elementos que se utilizan y que ustedes van a utilizar cuando me hagan su propio artículo de divulgación. Y pues estas son las actividades para hoy. Espero que este video les sea de utilidad. Si tienen alguna duda me la pueden dejar aquí en los comentarios del video o me la pueden hacer llegar por el WhatsApp por medio de sus papás. Y pues los quiero mucho. Nos vemos en otro videito. Bye bye.